El día que Frank descubrió que tenía un tumor cerebral, Henry tuvo un accidente en el set. Jenny corrió a su lado, sin importarle nada más. La prensa sensacionalista del entretenimiento rebosaba historias sobre Jenny y Henry reavivando su antiguo amor, presentando a Frank como el marido que llegó y la robó. Pero Frank y Jenny habían crecido juntos y llevaban 5 años casados. Todos a su alrededor decían que eran la pareja perfecta. Frank siempre lo pensó también, hasta ahora, al darse cuenta de que los lazos de la infancia no podían competir con un amor repentino. Así que decidió dejarla ir. Han pasado 24 horas desde el accidente de Henry. Han perdido el mejor momento para controlar la narrativa pública. El tema de tendencia principal sigue siendo el de Jenny y Henry, con rumores sobre su romance renovado que casi ahogan a Frank. Después de tanto tiempo, el tema de tendencia no ha sido eliminado, ni se han suprimido las noticias. Esta fue la declaración de Jenny sobre su postura respecto a Henry. Frank estaba sentado en una sala vacía, agarrando con fuerza el diagnóstico del médico. No podía quitarse de la cabeza las palabras del doctor. Frank, el tumor es grande. La cirugía es complicada, pero no operar podría significar que crezca, afectando tu memoria y habilidades motoras, y hay riesgo para tu vida. Deberías llamar a tu esposa y que te ingresen de inmediato. Frank llamó a Jenny y no entró en detalles, solo le pidió que fuera al hospital. Jenny inicialmente accedió y le dijo a Frank que la esperara. Pero después de más de 1 hora sin noticias de ella, Frank volvió a llamar y su teléfono estaba apagado. Cuando contactó con la secretaria de Jenny, se enteró de que Jenny ya estaba en un vuelo a su ciudad. Frank presionó para saber por qué Jenny había ido a su ciudad, y la secretaria le dijo: «Señor, revise los temas de actualidad. Están en todas las noticias». Frank sacó su teléfono. El número 1 en la lista era el informe sobre el accidente de Ansett, con Henry quemado y hospitalizado. Al ver la noticia, Frank se ajustó el abrigo y se abrazó. Fue entonces cuando notó lo frío que era el invierno en ese sitio este año. En el vestíbulo del hospital, marcó el número de su hermana. Al sonar, se dio cuenta de la diferencia horaria. Allí ni siquiera había amanecido. Colgó rápido. De vuelta en casa, intentó llamar a Jenny 7 u 8 veces más, pero no contestó. Frank no es de los que molestan. Normalmente, si no logra contactar a alguien después de un par de intentos, espera. Pero ahora estaba ansioso. Deseaba poder llamar suficientes veces para enfadar a Jenny, obligándola a contestar y discutir con él. Desafortunadamente, Jenny nunca respondió. Frank sintió una profunda impotencia. Los White y los Miller eran amigos de la familia. Él y Jenny crecieron como novios de la infancia, así que no fue una sorpresa que se casaran. 5 años después, Jenny siempre se mostró distante. Él creía que era solo la familiaridad de una pareja mayor, donde todo transcurría con naturalidad. Pero hoy, con Jenny dejándolo todo para estar con Henry, la noticia corriendo, las acciones desplomándose y a Jenny aparentemente sin importarle, se dio cuenta de que la supuesta calma era una mentira que se había dicho a sí mismo. Los padres de Jenny llamaron. Frank no quiso contestar, pero Susan le envió un mensaje diciendo que quería pasar a visitarlo. Frank no quería ver a nadie en ese momento. Respondió la llamada. Susan le preguntó con dulzura: «Frank, ¿has podido contactar con Jenny?» Él respondió: «No, no puedo contactarla». Susan hizo una pausa. «Frank, no le des demasiadas vueltas. Solo te vemos como nuestro yerno, y haremos que Jenny venga a disculparse contigo». Frank esbozó una sonrisa amarga. Quería decirles que no necesitaba eso. Al final, era entre él y Jenny, y sus padres siempre habían sido amables con él. No hay necesidad de desquitarse con ellos. Con suavidad, le aseguró a mamá: «No te preocupes. Estoy bien, pero quizá no pueda responderles a los periodistas ahora mismo». Susan dijo: «No tienes que hacerlo. Nos encargaremos de ellos. Tú solo descansa». Poco después de colgar con Susan, Jenny llamó. Frank contestó y puso el altavoz. La voz de Jenny se escuchó fría y distante, como si fuera un desconocido irrelevante. «¿Por qué tantas llamadas por la noche? ¿Qué pasa?» Hizo una pausa: «Nada importante». Hubo un momento de silencio antes de oír a alguien gritar: «Jenny,
Henry está despierto. Pregunta por ti. Ya voy, respondió ella. Eso fue todo. Lo único que oyó a continuación fue el clic al finalizar la llamada. Dejó que el tono de desconexión continuara, sin molestarse en terminarla él mismo. Jenny había estado con Henry desde la universidad, separándose y volviendo una y otra vez. Frank y Jenny no vivían en la misma ciudad entonces. Oyó fragmentos de su historia. Le gustaba Jenny desde adolescente. Jenny lo sabía. Así que, cuando estaba con Henry, él se sintió desconsolado durante mucho tiempo, viéndolos desde la distancia, ya que parecían inseparables. Enterró en lo más profundo de su ser sus sentimientos por Jenny. Más tarde, en la boda de un amigo, Jenny atrapó el ramo de la novia y se giró para confesárselo. Todos eran amigos. Frank no quería avergonzarla. Así que dijo que sí. Intentó explicárselo más tarde, pero desde ese día, Jenny lo persiguió. Como deseaban sus amigos y familiares, se casaron. Frank aceptó el matrimonio con entusiasmo, pero se encontró con la frialdad de Jenny. Sus días transcurrieron en silencio, como un arroyo sin importancia. Pero al mirar atrás, Jenny nunca había olvidado a Henry. Entonces, ¿qué era él para ella? ¿Solo una herramienta para olvidar a Henry? Frank se agarró el pecho con dolor. Todo se oscureció y se acurrucó en el sofá, temblando incontrolablemente. Después de un rato, se calmó y cogió su teléfono para llamar a Melody. «Vuelvo a Londres en unos días», dijo Frank. «¿Jenny va contigo?» «Voy solo». La línea se quedó en silencio por un momento. Entonces Melody preguntó, con aire preocupado, ¿se pelearon? De pie junto a la ventana abierta, sintiendo el viento frío que le quemaba los ojos, Frank sintió un cosquilleo en la nariz ante su pregunta. No, no lo hicimos. Ya mencioné que iba a cursar mis estudios de posgrado. No pude organizarlo antes, pero ahora tengo tiempo. Jenny está muy ocupada con el trabajo, quizá venga para Año Nuevo. Melody se sintió aliviada al saber que todo iba bien entre él y Jenny. Bueno, avísame cuando piensas irte y le pediré a mi secretaria que te reserve un vuelo. No te preocupes, la visa podría tardar un mes. La reservaré yo mismo. En cuanto tenga mi vuelo, te avisaré para que puedas recogerme. Los hermanos charlaron un rato más antes de colgar. Frank dobló el informe del diagnóstico y lo guardó. Jenny regresó una semana después, pero no estaba sola. Trajo a Henry de Ciudad R y lo instaló en la villa que Melody le había comprado a Frank, que estaba al lado. Le entregaron las llaves cuando se casó, aunque rara vez se alojaba allí. De vez en cuando, una criada venía a limpiar. Ahora, resultó que Henry se había mudado. En su relación con Jenny, Frank siempre había sido el que cedía. Nunca expresó sus necesidades ni discutió. Incluso cuando surgían conflictos, siempre cedía y lo dejaba pasar. Esta vez, tenía muchas ganas de preguntarle a Jenny. ¿Está bien? Pero las palabras se le atascaron en la garganta, ya que había decidido irse, ¿para qué molestarse? Observó a Jenny un momento en silencio. Luego volvió a ordenar la estantería. Jenny, sintiendo el peso de la mirada indiferente y vacía de Frank de antes, intentó explicarle, solo se queda un rato, por conveniencia, con el equipo médico. Frank permaneció en silencio, de espaldas a ella, y sonrió con sarcasmo. No discutió con Jenny. Claro. Pero avísale a Henry que los agentes inmobiliarios podrían traer gente a ver la casa pronto. Podría molestarlo. ¿Por qué vender la casa? ¿Te falta dinero? Frank guardó el libro que sostenía en una caja y la miró. Para nada. Melody me dio esa casa, pero nunca viví allí. Es un desperdicio, así que pensé en venderla. Jenny parecía desconcertada. Con la riqueza de ambas familias, había muchas propiedades sin usar. Sabía que Frank solo estaba poniendo una excusa. Quería preguntar más, pero Frank estaba claramente ocupado y no le interesaba hablar del tema. Sintiéndose fuera de lugar, se dio la vuelta para irse y vio que los libros estaban guardados en cajas, dándose cuenta de que no solo estaba limpiando. ¿Por qué estás guardando los libros? Solo ordenándolos, sacándolos para que tomen el aire. Jenny asintió.
Al irse, recordó el chequeo médico de Frank. Ah, sobre el chequeo médico, ¿estás bien? Tenía prisa ese día y no te contesté. Frank hizo una pausa, recordando el tumor en su cerebro que podía estallar en cualquier momento. Negó levemente con la cabeza. No era para tanto. Jenny asintió. Las heridas de Henry son graves y sus emociones inestables, así que iré a menudo. Frank respondió rotundamente, está bien, haz lo que tengas que hacer. Su tono era tranquilo y despreocupado. Jenny no le dio mucha importancia y se fue a la villa de al lado. Frank se quedó junto a la ventana observándola irse y soltó una suave carcajada. Todo en su casa, el sofá, la cama, las obras de arte enmarcadas, las cortinas, incluso las pantuflas para los invitados, lo había elegido con esmero. Todo era parte de sus sueños para su matrimonio. En broma, después de guardar los libros, Frank estaba a punto de llamar a Jack para cenar cuando Jack lo llamó de improviso. Frank, revisa en línea. Navegando, Frank vio que Henry y Jenny eran tendencia. Al hacer clic, Henry había publicado algo como, volviendo a ti, mi corazón está en casa. La imagen mostraba la silueta de Jenny preparando sopa. En los comentarios, los fans celebraban su reencuentro, recordándolos de nuevo. Algunos criticaron duramente a Frank, alegando que obligó a Henry a irse para casarse con Jenny y que ahora merecía que ella lo abandonara. Venganza por separar a su amada pareja. Frank se desplazó en silencio hasta que Jack rompió el silencio por teléfono. Frank, ¿qué pasa? ¿Tú y Jenny se separaron? Su pausa fue breve. Todavía no. Jack maldijo furioso. ¿Entonces por qué anda con ese imbécil? Frank rió entre dientes. Tranquila. Estaba a punto de invitarte a cenar. Y entonces llamaste. ¿Estás en casa? Te recogeré. Frank sonrió. Claro, me da pereza conducir. Ven. Jack llegó rápido. Frank terminó de ducharse y cambiarse justo a tiempo para recibirlo y se dirigieron a su lugar habitual, un acogedor comedor privado. Después de que ordenaron, Frank le dijo a Jack, ayúdame a encontrar un abogado. Estoy pensando en divorciarme de Jenny. Jack lo miró preocupado y Frank le restó importancia encogiéndose de hombros. Tengo un tumor en el cerebro. Necesito cirugía. Ya comencé mi solicitud de visa. Planeaba ir a Londres en cuanto lo resolviera. La noticia impactó a Jack. Se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué dijo el médico? ¿Se lo contaste a tus padres? Preguntas rápidas, todas llenas de preocupación. El día que Henry tuvo el accidente, el médico me pidió que fuera a buscar a Jenny. Pero ella estaba muy concentrada en encontrar a Henry. Esta cirugía mía es arriesgada y requiere la firma de un familiar. Necesito volver con mis padres. Jack lloró al instante. No te preocupes. No vale la pena para alguien así. Iré contigo, dijo Frank. Secando las lágrimas de Jack con una sonrisa. No te preocupes. Ya estoy bien. Cuando volvieron después de cenar, Jenny estaba sentada en la sala. ¿A dónde fuiste? Cené con Jack. Frank se quitó el abrigo, dejó el bolso, se cambió de zapatos y se sentó frente a Jenny. Llevamos años hablando de hacer ese viaje de los deseos, pero nunca lo hicimos. ¿Puedes ir este año? Frank se refería a ir a Dessau. Frank oyó un rumor de que su relación tenía un obstáculo y que necesitaban sus oraciones sinceras para alcanzar la felicidad. A Jenny le pareció ridículo y nunca le prestó atención. Ahora, cuando Frank lo volvió a mencionar, Jenny respondió, son tonterías. Lo has recordado durante tanto tiempo. Pero con la situación de Henry ahora, simplemente no podemos ir. Quizás después de las vacaciones. Frank esperaba su rechazo, pero esta vez mencionó ir después de las vacaciones. Antes, le habría entusiasmado la idea de reservar billetes y planificar. Pero ahora se sentía tranquilo, respondiendo con un simple, sin más. Jenny sintió que Frank se había vuelto extrañamente silencioso últimamente, lo que le hacía parecer desconocido. Miró a su alrededor y sintió que faltaba algo. ¿Quitaste la foto de nuestra boda?
La quité para limpiar el marco. Con su teléfono en la mano, se hizo el silencio entre ellas. Frank se levantó para lavarse. Arriba, después de ducharse y secarse el pelo, vio a Jenny sentada junto a la cama con su teléfono. Jack llamó antes y dijo que se había puesto en contacto con el abogado. Te enviará su información de contacto. La expresión de Frank cambió ligeramente, preguntándose qué más habría dicho Jack. Solo dio un leve visto bueno. Jenny lo miró como si intentara adivinar. ¿Para qué necesitas un abogado? Frank se relajó un poco, bajando la mirada inconscientemente, ayudando a un amigo. Solo pasa por Leo, no hay necesidad de molestar a Jack, dijo Jenny con frialdad. No era un amigo cercano y no quería contratar a alguien de la empresa. Frank respondió con una excusa ingeniosa, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Jenny ya se había duchado antes de que Frank llegara a casa. Después de que él se acostó, ella también. Pero una vez en la cama, Frank no tocó su teléfono, simplemente se dio la vuelta y guardó silencio. A Jenny le impactó lo mundanos que se habían vuelto. ¿Era culpa? Desde que regresó de nuestra ciudad, Frank había cambiado. Había cierta incomodidad entre ellos. Ella se giró hacia él, abrazándolo por la cintura. ¿Qué pasa?, preguntó. Frank se puso un poco rígido, Jenny lo notó. Solo entonces se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no tenían intimidad. Ella se acercó, solo para que Frank se girara y la apartara con suavidad. Estoy cansado, durmamos, dijo. Jenny se acostó y preguntó, ¿estás enojada por Henry? Frank frunció los labios, pensando, ¿qué derecho tenía a estar enojado? ¿Por qué iba a estar molesto un simple compañero por conveniencia? No, respondió. Después de un momento, añadió, ¿por qué iba a estar enojado? Las palabras le encogieron el corazón a Jenny. ¿Por qué no iba a estar enojado Frank? Su esposa estaba pasando tiempo con su ex e incluso lo había arreglado para que viviera al lado. Debería estar enojado, ¿no? Sin embargo, le era indiferente. Jenny estaba confundida con Frank, incapaz de comprenderlo. Es actor, un accidente así es grave. No pasa nada entre nosotros. No creas lo que lees en línea. Frank pensó en la publicación de Henry. Si Jenny dijo eso, seguro que lo vio. Al no detenerlo, pareció aceptarlo. Cuando los medios especularon sobre su secuestro de Henry, no dijo nada. ¿Y ahora qué? ¿Dijeron algo en línea? He estado demasiado ocupado para mirar mi teléfono. Jenny se sintió aliviada. No, nada, vamos a dormir. Frank se durmió pronto, pero Jenny estaba inquieta. Se levantó, bajó las escaleras, al pasar por el estudio, abrió la puerta y encontró una caja llena en un rincón, contrariamente a lo que Frank decía de limpiar y airear libros. Miró a su alrededor y notó el marco de fotos de la boda, pero la foto faltaba. De pie en el estudio, reflexionó sobre todo lo sucedido recientemente. Finalmente, a pesar de lo tarde que era, contactó a su asistente. ¿Tiene el informe médico de mi esposo? La asistente, medio dormida, respondió, Jenny, lo tengo. ¿Quieres que te lo envíe? Envíame una copia. Al colgar, llegó la información. Examinó el informe con atención. Todo estaba normal, salvo un poco de anemia y una deficiencia de vitamina D. A Frank no le gustaba estar al sol. Aliviada por el informe, Jenny se relajó. A la mañana siguiente, para su sorpresa, Jenny se quedó en casa. Frank estaba desconcertado. Sin Henry, Jenny era una adicta al trabajo. Incluso con Henry, era sorprendente que todavía estuviera en casa a esa hora. Frank bajó, Jenny cerró el teléfono y se levantó del sofá. Reservé billetes para la tarde a Lhasa. Empaca, vamos al aeropuerto pronto. Frank, confundido por su repentina decisión, arqueó una ceja. Al ver su reacción, Jenny explicó, acabo de recordar que se acercan nuestros aniversarios. Pensé que podríamos pasar un par de días allí, celebrar y luego volver. Frank no preguntó por qué había dejado atrás a Henry. Durante años, sin importar si era un cumpleaños, un aniversario o una cita cualquiera, Frank lo planeaba todo. Jenny aparecía si estaba libre, y si no,
Frank iba solo. Así que cuando se le ocurrió este plan hoy, fue como un rayo en pleno invierno, dejándolo confundido. ¿Sería por el pequeño incidente de anoche? ¿Culpa repentina? ¿Intentando compensarlo? Frank respiró hondo y decidió tomárselo como un viaje de despedida. Después del desayuno, empacó ropa para el frío y artículos para el mal de altura. Poco después de empacar sus cosas, se dirigieron al aeropuerto, donde Frank se encargó de la facturación y el equipaje. Llegaron a la sala de espera sin problemas. Con algo de tiempo antes de embarcar, Frank decidió tomar un café. Pero cuando regresó, Jenny no estaba por ningún lado. Al principio, pensó que había ido al baño, pero después de esperar sin encontrarla, la llamó. Sin aliento, Jenny le dijo, «Frank, no puedo ir. Ve primero, nos vemos en un par de días». Allí de pie, su rostro palideció y su mano con el café tembló. ¿Por qué? Henry se suicidó. Frank abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra. Colgó y se fue solo al ESAB. Hizo girar ruedas de oración y pidió deseos. Pero su deseo cambió de envejecer con Jenny a desear paz y salud. No contactó a Jenny, y ella tampoco lo contactó. Su promesa de verlo nunca se cumplió. Incluso después de Navidad y su 5º aniversario de bodas, no hubo ninguna llamada ni mensaje de Jenny. ¿El último viaje? Ya pasó. ¿El último aniversario? Inexistente. En realidad, no le sorprendió. De todas formas, no tenía muchas esperanzas. Sin embargo, después de tantos años juntos, todavía le dolía. Un dolor profundo y agudo. De regreso del ESAB, Frank fue directo a ver a un abogado. Dado su deseo de un divorcio rápido, el abogado le sugirió que hablara con Jenny para firmar un acuerdo de divorcio y luego se encargara del resto, como la división de bienes, más tarde. Frank dudó, sin saber si iniciar el divorcio ahora significaba enfrentarse a toda la familia Miller. Se sentía incómodo confrontando a los padres de Jenny si intentaban disuadirlo. Estaba demasiado cansado para lidiar con todo aquello. Frank preguntó, «Si me voy y te autorizo a actuar en mi nombre, ¿puedes firmar los papeles del divorcio con Jenny para que yo pueda finalizarlo con ella más tarde?» El abogado, Simon, miró a Frank con calma y asintió. «Claro, podemos hacerlo. Solo necesitamos que firmes un contrato de autorización». Tras firmar el contrato y la autorización, Frank y Simon abandonaron el edificio. Pero no habían ido muy lejos cuando un grupo le tendió una emboscada a Frank, bañándolo en té con leche y café, y arrojándole botellas y latas. Quedó atónito. Desvergonzado rompehogares. ¡Muérete! Henry fue demasiado amable. Por eso lo has estado acosando durante años. Los insultos llegaban de todas partes, y cuando alguien lo empujó, cayó al suelo. Simon, que ya se había dado la vuelta, vio que Frank estaba siendo atacado y acudió con seguridad. ¡Alto! ¿Qué haces?, gritó Simon mientras levantaba a Frank y le dijo a un guardia de seguridad. «Llama a la policía». Un guardia se quedó atónito, pero obedeció, mientras otro ayudaba a Simon con Frank. Frank estaba hecho un desastre, completamente cubierto de manchas y suciedad. Dirigiéndose a las jóvenes enojadas, Simon preguntó con severidad, ¿quién las envió? ¿Saben que esto es ilegal? El líder, actuando como un delincuente, se burló de las palabras de Simon. ¿Ilegal? Estamos corrigiendo un error. Este tipo vil acosó a nuestro Henry durante años. Simon, al tanto de las noticias recientes, le preguntó a este Henry, ¿te refieres a Henry? Deja de hacerte el tonto. Así que Henry te envió aquí. La chica, llena de arrogancia, declaró, Henry es demasiado bondadoso. Por eso no soportamos que lo intimiden. Simon se burló. Bueno, a ver si Henry aparece para ayudarte en la comisaría. La policía llegó rápido. Simon llevó a Frank de vuelta a la oficina para que se lavara y cambiara antes de ir a la comisaría a declarar. De camino, Simon revisó su teléfono y vio que los vídeos de Frank siendo atacado se habían vuelto virales, con innumerables comentarios insultándolo. Al ver esto, la mirada de Frank se volvió fría. Simon, además del divorcio, quiero que te ocupes de esto también. Demanden a todos los que me han insultado,
como a los que tienen más de 500 me gusta. Y a los que me atacaron hoy, no los dejaré escapar. Simon asintió. No te preocupes, Frank, yo me encargo de todo. Después de terminar en la comisaría, Frank se sentía agotado. Frank, déjame llevarte a casa. Frank negó con la cabeza y dijo, no hace falta, Simon. Adelante. Quiero dar un paseo. Con mucho que atender, Simon no discutió y le envió un mensaje a Jack. Jack, Frank no se encuentra bien. Jack estaba en una reunión, pero respondió rápidamente, bueno, lo contactaré. Tras terminar la conversación, Jack salió de la sala de reuniones y llamó a Frank. Al oír su voz, Frank sonrió débilmente. Estoy bien. No te preocupes por mí. Nos vemos luego cuando tengas tiempo. Frank, pasemos el año nuevo juntos este año. La invitación de Jack fue recibida con un sí rotundo por parte de Frank. Claro, solo asegúrate de no hacer horas extras. Jack de repente rió entre dientes por teléfono. Definitivamente no me voy a quedar hasta tarde. Me llevaré el trabajo a casa si es necesario. Frank rió disimuladamente y lo animó, bueno, muévete. Estoy bien aquí. Luego pasó algo relacionado con Henry, y sus fans incluso lo convirtieron en tendencia en línea. Su agente lo contactó para charlar con Jenny presente. El agente, Johnny, empezó a disculparse en nombre de los fans. Jenny revisó su teléfono y vio un vídeo de Frank con aspecto destrozado. Se puso pálida. ¿Cuándo pasó esto?, preguntó Jenny. Johnny observó la expresión de Jenny, sintiéndose incómodo y culpable. Ha pasado casi una hora. Esos fans siguen en la comisaría. Jenny intentó llamar a Frank, pero no contestó. Tomó su abrigo sin decir palabra y salió corriendo, conduciendo. Henry, al oír el ruido del coche al alejarse, se volvió hacia Johnny y le dijo, Johnny, esto es arriesgado. Johnny suspiró profundamente. Esta es la manera más rápida de hacer que Jenny elija. Aunque esté aquí, no lo olvides, sigue casada con Frank. Si algún día se sabe, ¿cómo crees que limpiarás tu nombre? De camino a buscar a Frank, la mente de Jenny estaba llena de su imagen desaliñada. Frank no le había dicho que había vuelto de la Salle, ni le pidió que lo recogiera. Con todo esto, no la llamó, ni siquiera le envió un mensaje. Y entonces Jenny lo supo. Desde que rompieron en el aeropuerto ese día, Frank no había estado en contacto. Frank nunca pasaba tanto tiempo sin contactarla. Sentía que algo se le escapaba. Antes de llegar a la comisaría, vio a Frank arrastrando su maleta por la acera de enfrente. Ella se dio la vuelta rápidamente para alcanzarlo. Frank, al oír una voz familiar, se giró y vio a Jenny al volante. Su mente se quedó en blanco por un momento. Solo había pasado una semana, pero Jenny parecía tan diferente, tan desconocida, como una extraña. Jenny vio la mirada vacía e indiferente en los ojos de Frank. El corazón le dio un vuelco y rápidamente salió del coche, se acercó a él, tomó su maleta y la metió en el maletero. ¿Por qué no me llamaste para que te recogiera al volver? Frank no respondió, simplemente se subió al asiento trasero, como si no hubiera oído la pregunta de Jenny. Jenny se detuvo un momento, luego volvió al coche y lo arrancó. Miró a Frank por el retrovisor. Estaba de frente a la ventana, con aspecto exhausto, pálido, y sus labios estaban prácticamente descoloridos. Al observarlo más de cerca, Frank había perdido peso. Se le veían claramente los huesos de la mandíbula. Frank, ¿tienes hambre? Podríamos comer algo. Frank no se movió y simplemente dijo, no tengo hambre, y luego cerró los ojos. Respirando hondo, Jenny preguntó, ¿estás herido? Frank abrió los ojos lentamente. Así que Jenny vio la publicación y corrió a toda prisa. ¿Era para él? Ni hablar. Debió ser porque el comportamiento de los fans estaba relacionado con Henry, ¿no? Si estás aquí para defender a Henry, no te molestes. Su voz era tranquila y carente de calidez. A Jenny le sonó extraña. Los fans hicieron lo que hicieron, deberían asumir su responsabilidad. No tiene nada que ver con Henry. Apenas Jenny terminó de hablar, oyó una risa débil y burlona desde el asiento trasero.
No estoy aquí para hablar por Henry. Fue una respuesta breve, como si no quisiera decirle ni una palabra más. En casa, ni siquiera habían desempacado cuando apareció Henry. Parecía que tenía quemaduras en la mejilla, todavía envueltas en gasa. Llevaba ropa de hospital y parecía débil al entrar. Johnny lo ayudó, forcejeando un poco, mientras Jenny ignoraba a Frank y se apresuraba a ayudarlo. ¿Por qué has venido hasta aquí, sin apenas ropa? Henry agarró la mano de Jenny y dijo débilmente, vine a disculparme con Frank. Es mi culpa por no controlar a los fans, por dejar que se porten así. Frank, lo siento, es todo culpa mía. Por favor, no les guardes rencor. Antes de que Frank pudiera responder, Jenny dijo, esto no es tu culpa, ¿por qué te disculpas? Frank no te culpa. Henry negó levemente con la cabeza. Es decisión de Frank perdonar o no, pero tengo que disculparme. Frank lo miró con frialdad, luego miró a Jenny, y luego sus ojos se posaron en sus manos entrelazadas. Al ver la mirada de Frank, Jenny sintió que sus manos se calentaban. No sabía si soltarlas o seguir agarrándolas. Henry, ¿eres Henry? Los fans son fans. No hace falta que te disculpes, pero no los perdonaré. Frank, son jóvenes, dales otra oportunidad, por favor. Frank frunció el ceño, respiró hondo y habló con firmeza. ¿Por qué debería? ¿Eres su padre o todo esto es cosa tuya? Cuando Frank terminó de hablar, Henry palideció, su cuerpo se tambaleó, y Johnny salió en su defensa. Frank, tienes razón, Henry es Henry, los fans son fans. Estamos aquí disculpándonos de todo corazón, no hay necesidad de que te desahogues con nosotros. Jenny frunció el ceño, mirando a Frank, apoyando a Henry. Frank, Henry no es así. Frank no quiso responder, simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras. Jenny acompañó personalmente a Henry a la casa de al lado. Frank le pidió a la niñera que le preparara un plato de fideos con verduras. Tenía algo de hambre, pero nada le despertaba el apetito. Después de comer, Jenny aún no había regresado. Frank fue al estudio de Jenny a buscar la escritura de la propiedad, tirando sin querer su figurita de oso del estante. La figura se hizo añicos en el suelo, derramando notas con forma de corazón por todas partes. La curiosidad pudo más que Frank. Abrió una y decía, día 101 después de la ruptura. La persona con la que me case no es Henry, y parece que ni siquiera importa con quién. Frank cogió otra nota abierta. Decía, en la boda, atrapé el ramo de la novia. Al girarme, vi los ojos brillantes de Frank. Impulsivamente, le confesé mis sentimientos mientras sostenía el ramo. Como era de esperar, aceptó. Aunque luego intentó fingir vacilación, sabía que todavía me amaba. Solo necesitaba un poco más de drama para saciar su ego. Al fin y al cabo, él es la pareja que mis padres esperaban, así que al menos debería dar un espectáculo. Las manos de Frank temblaban y, de repente, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Tomó otra nota. Decía, como nuestros padres deseaban, nos casamos. Frank estaba emocionado, pero al verlo acostado a mi lado, deseé que fuera Henry. Un pequeño resentimiento creció en mí. Si no fuera por él, tal vez mis padres no le habrían tenido tanta antipatía a Henry. Lo descuidé, pero actuó como si no le importara, lo cual fue realmente aburrido. Frank dobló estos 3 billetes y los tomó, guardando los demás dentro de la figura. La cabeza encajaba perfectamente, no estaba rota. Lo giró y lo devolvió como si nada hubiera pasado. Todos esos años de amor fueron solo una broma. Jenny desapareció 2 días. Cuando regresó, Frank acababa de abrir su paquete de visa. Guardó todo discretamente. Jenny parecía preocupada y no se dio cuenta de lo que hacía Frank. Empacó sus cosas y bajó las escaleras, con la maleta en la mano, cuando Jenny gritó, Frank, tenemos que hablar. Frank se volvió hacia ella y le preguntó con calma, ¿qué pasa? Henry intentó suicidarse. Acaban de salvarlo. Necesito tu ayuda con algo. Frank hizo una pausa, luego se acercó y se sentó. Dime qué necesitas. Jenny se mordió el labio, visiblemente indecisa. Frank esperó en silencio a que continuara. Necesito que nos divorciemos temporalmente.
Henry me necesita ahora mismo. Frank la miró en silencio y asintió levemente. Bien, necesitamos un certificado de divorcio, preguntó Frank. Sí, entonces vámonos. Camino a la oficina de asuntos civiles, Jenny sentía un vacío y una gran ansiedad. Frank aceptó con tanta calma, sin preguntar cuándo volverían. ¿Tanto confiaba en ella? Cuando se recupere, recuperaremos nuestro certificado, dijo Jenny. Frank asintió levemente. Sí, lo entiendo. Mientras hablaba, también estaba reservando un vuelo. Con el divorcio hecho, podría irse en el vuelo de la tarde. Convenientemente, no requirió escalas. El divorcio se tramitó rápidamente. Jenny dijo, Frank, también necesitas hacer una declaración pública. Digamos que nos divorciamos antes y que Henry no rompió nuestro matrimonio. Sosteniendo el certificado de divorcio, Frank miró a Jenny y sonrió lentamente, aunque sentía los ojos húmedos y punzantes al sonreír. De acuerdo. Después de dejarlo en casa, Jenny fue a ver a Henry, probablemente para contarle que estaba divorciada. Frank ya había empacado sus cosas y cargó rápidamente su maleta. Confirmó que todos los documentos estaban en regla y tenía sus cosas empacadas listas para la mudanza. Jack se tomó un tiempo libre para llevarlo al aeropuerto. Después de que Frank pasara por el control de seguridad, Jack regresó al trabajo. Una vez a bordo del avión, Frank publicó en línea, Jenny y yo nos hemos divorciado. Les deseo lo mejor a ella y a Henry, etiquetando a Jenny y a Henry. Cuando la azafata anunció que el avión pronto despegaría y que los teléfonos se pusieran en modo avión, Frank escribió una breve nota, solo 2 palabras, adiós. Henry lloró con Jenny, diciendo que nunca la había superado. Simplemente fingió olvidarlo, pero se puso furioso de celos al ver a Jenny y Frank juntos. Se odiaba por ser tan débil en aquel entonces y no perseverar. Dijo que no sobreviviría sin Jenny. Desde que se separaron, ha estado deprimido y ha sufrido insomnio. Le rogó a Jenny que lo compadeciera. Frank, incluso después del divorcio, seguía siendo considerado el hijo privilegiado de los blancos. Henry no existía, no tenía nada. Jenny era su mundo entero. Si Jenny no lo quería, Henry no tenía ganas de vivir. Jenny aún se preocupaba por Henry. Nunca lo abandonó del todo. Aunque no pudieran reavivar su antigua pasión, no podía dejar que Henry muriera. Necesitaba vivir. Corrió al hospital justo después de recibir el certificado de divorcio. Henry la abrazó con fuerza, pero sus pensamientos se dirigían a la sonrisa llorosa de Frank. Se preguntó qué estaría haciendo Frank en ese momento. Mientras Henry seguía las indicaciones del médico y descansaba, Jenny le envió un mensaje a Frank por WeChat. Frank, ¿qué estás haciendo? No respondió, como si el mensaje se hubiera desvanecido. Envió otro, ¿quieres una olla caliente esta noche? Ha pasado tiempo. Sigo sin respuesta. Buscó en internet y no había nadie. Frank no había publicado la declaración. Pensó en irse rápido a casa mientras Henry dormía. Antes de salir del ascensor, vio que Frank había publicado, nos hemos divorciado. Bendiciones para Jenny y Henry, etiquetándolos a ambos. Frank había desactivado los comentarios. De repente, su teléfono se llenó de llamadas. Jenny respondió a la llamada de su madre, explicándole que era falsa, que solo estaban divorciados temporalmente. Su madre le gritó que contactara a Frank y que fueran a cenar a casa. Jenny accedió e intentó llamar a Frank. Su teléfono estaba apagado. Al revisar las publicaciones de Frank, notó que había añadido otra, solo la palabra adiós. Sintió una oleada de pánico mientras regresaba apresuradamente a la villa. La empleada doméstica no estaba hoy. Todo el lugar estaba en silencio. Llamó a Frank, pero no obtuvo respuesta. Echó un vistazo a la entrada y notó que el lugar donde Frank solía dejar su bolso estaba vacío. Abrió el zapatero. Los zapatos de Frank habían desaparecido. Solo quedaban las suyas y unas pantuflas desechables. Presa del pánico, volvió a mirar donde solía estar colgada la foto de la boda. Todavía estaba vacía. Recordó que Frank le había dicho que necesitaba limpiar el marco. Eso fue hace días, ¿cómo es que no había terminado todavía?
Gritando el nombre de Frank, subió corriendo las escaleras. La habitación estaba vacía, la ropa de Frank había desaparecido del armario. El tocador estaba vacío, sus productos de cuidado de la piel habían desaparecido. Corrió al vestidor. Estaba todo vacío. Ni hablar. Solo unas horas, ¿cómo se fue tan rápido? Pensó en cómo Frank había estado empacando el estudio. Esas cajas que había visto, todas desaparecidas. Las estanterías y el escritorio estaban vacíos. De pie en el estudio, sentía una gran debilidad. Marcó el número de Frank repetidamente, solo para oír que estaba apagado. Frenética, volvió a llamar y entró al baño. Al darse cuenta de que todo estaba impecable, Frank lo había sacado todo. Le envió un mensaje. Frank, ¿dónde estás? Solo fingimos un divorcio, es falso. Jenny supuso que Frank se había mudado a otra casa. Recorrió todos sus apartamentos y villas. No había rastro de Frank por ninguna parte. Al volver a casa, vio a un agente mirando la casa de al lado. Corrió rápidamente. Esta casa no está en venta. El agente pareció desconcertado, luego revisó la dirección y confirmó que no estaban en el lugar equivocado. Esta es la casa de Frank, ¿verdad? Soy su esposa, dijo Jenny. El agente frunció el ceño levemente y luego dijo, señora, Frank nos dijo que está divorciado y no tiene esposa. Nos ha confiado todas sus propiedades para la venta. Jenny quiso explicarle, pero de repente lo recordó. Habían pasado días desde que Frank dijo que iba a poner la propiedad en venta con un agente. ¿Les había dicho que estaba divorciado hacía tanto tiempo? ¿Cuándo te lo dijo? El joven agente, al ver la expresión sombría de Jenny, respondió con sinceridad. Hacía más de 10 días que Jenny se había quedado paralizada. Ella nunca había dicho que quería el divorcio, pero Frank ya lo quería. No podía creerlo. Frank debió de esconderse, furioso. Al darse la vuelta para irse, el agente le preguntó, ¿eres Jenny? Jenny hizo una pausa. ¿Me dejó algún mensaje? Frank dijo que la casa está prestada temporalmente a un amigo tuyo, y que si alguien viene a verla, te contactará para buscarle otro lugar. Jenny respondió con frialdad, compraré esta casa. No hace falta visitarla. Y todas sus demás propiedades. Las compraré todas. Trae los contratos mañana. Jenny se fue rápido. Llamó a Jack, pero no contestó. De camino a la empresa de Jack, lo encontró saliendo de una reunión con expresión indiferente. Felicidades, Jenny. Vuelve a la soltería. Al oír el tono sarcástico de Jack, Jenny supo que debía saber dónde estaba Frank. ¿Dónde está Frank? Yendo directo al grano, Jack la miró con una mueca divertida. ¿Qué quiere Jenny de su exmarido? De verdad, qué interesante. Podrías ignorarlo como esposo, pero después de un divorcio, ¿vienes a buscarlo? Jack, el nuestro fue un divorcio falso, un acuerdo entre nosotros. Jack se rió a carcajadas. Jenny, un divorcio es un divorcio. Una vez que vas a la oficina de asuntos civiles y obtienes el certificado, es real. ¿Cómo crees que fue tu matrimonio? ¿Quién creías que era Frank? Te persiguió durante años. ¿No es suficiente? ¿Debería también soportar la humillación? Así que te hiciste el tonto y se supone que él debe esperar como un tonto, divorciarse, divertirse y luego esperar para volver a casarse. Jenny sintió que la ira crecía ante sus palabras. Jack, eres demasiado. Jack, arqueando una ceja con desdén, respondió, si no quieres oírlo, Jenny, por favor, vete. Respirando hondo, Jenny se tranquilizó. ¿A dónde fue? Te lo dije para que pudieras ir tras él. Jenny, ¿podrías decirles a los padres y a la hermana de Frank que te divorciaste de otro hombre? Si te atreves, te diré dónde está. Jenny sintió un profundo dolor. Regresó a Londres. Jack no habló y Jenny negó con la cabeza, murmurando para sí misma. Las visas imposibles tardan. ¿Planeaba irse desde el principio? Jack simplemente la miró sin responder. Al conocer la condición de Frank cuando le descubrieron el tumor y durante la traición de su esposa con Henry,
comprendió lo decepcionado y desesperado que debió sentirse al dejar atrás esta relación discreta y sutilmente. ¿Lo planeó desde hace tiempo?, preguntó Jenny. Jack ocultó lo que sabía. No lo sé. Al observar la expresión de Jack, Jenny ya lo entendió. La marcha de Frank no fue una decisión improvisada. Fue cuidadosamente planeado. Él ya había deseado dejarla mucho antes. ¿Por qué? Frank la amaba tanto. ¿Cómo pudo decidir irse de repente? Pensando en ello, llamó a su secretaria y le pidió que reservara un vuelo a Londres. La secretaria se lo recordó por teléfono. Jenny. La junta directiva es este viernes. Jenny hizo una pausa. Coincidió con la junta directiva, y con el asunto anterior relacionado con Henry, los accionistas estaban bastante disgustados. Tenía que asistir a la junta directiva. La programó para el día después. Tras llamar a Jenny, Susan intentó comunicarse con Frank sin éxito, y preocupada, visitó la villa. Jenny se sentó abatida en el sofá. El lugar se sentía vacío. Los zapatos y bolsos de Frank habían desaparecido. Al igual que su ropa. Incluso la foto de la boda fue retirada. Su rostro cambió drásticamente mientras corría hacia Jenny, sin siquiera preocuparse por sus zapatos. Jenny, ¿dónde está Frank? ¿De verdad tienes tanta prisa por echarlo? ¿Tantas ganas de que esa mujer se mude contigo? Susan estaba a punto de perder los estribos. Jenny miró la cara furiosa de su madre y soltó una risa sarcástica. Frank se ha ido. ¿A dónde se fue? A Londres. No te preocupes. Lo traeré de vuelta. Jenny prometió, con la mano en alto. Susan abrió la boca, pero no pudo hablar. Se giró y vio los papeles del divorcio tirados en el sofá. Corrió, los agarró y, al ver el sello, le arrojó los papeles a la cabeza a Jenny, furiosa. Jenny, debes estar loca. Esta es tu idea de una falsificación. Falso. ¿Quién finge? Después de gritarle a Jenny, Susan le envió un mensaje a Frank, con la voz quebrada al final. Dijo que fue su presión la que hizo que Jenny se casara con él. Vio crecer a Frankie, aunque no sea yerno, sigue siendo como un hijo. Jenny le hizo daño y juró que la obligaría a disculparse y mucho más. Henry recibió el alta. Había intentado llamar a Jenny innumerables veces desde el hospital, pero ella no contestó. Sintió un poco de pánico, pero al pensar en los papeles del divorcio que Jenny le mostró, se tranquilizó rápidamente. Le pidió a Johnny que se encargara de su baja y se dirigió solo a la villa. Al ver que las puertas de la villa se abrían desde donde vivían Jenny y Frank, le pidió al conductor que se detuviera. No había rastro de Frank dentro, solo una Jenny muy abatida. Henry frunció el ceño sutilmente. Ya había visto esa faceta de Jenny antes, cuando rompieron años atrás. ¿Pero ahora? ¿Fue por el divorcio de Frank? Antes, cuando estaba en el hospital, no era así. ¿Dónde está Frank? ¿Se mudó? En cuanto Henry preguntó, la voz de Susan llegó desde arriba, y él levantó la vista para verla bajar lentamente las escaleras. Aunque Frank se fuera, no creas que puedes mudarte sin más. Al ver a Susan, a Henry le dio un vuelco el corazón, pero se mantuvo erguido y la saludó con dulzura. Mamá, Susan seguía furiosa, bajando corriendo las escaleras, con la clara intención de confrontar a Henry. Jenny dijo rápidamente, vámonos. Johnny ayudó a Henry rápidamente. Susan lo siguió, viendo a Henry ir a la villa de al lado. Le preguntó a Jenny quién le había permitido vivir allí. Jenny se quedó sin palabras. Susan respiró hondo y dijo, ahora lo veo. Por fin entiendo por qué nunca te has encariñado con Frank durante todos estos años. Me estás castigando por culpa de Henry, metiendo a Frank en esto, humillándolo así. De verdad que lo lamento. Jenny vio los ojos de su madre prácticamente rojos de ira. Ella intentó explicarlo, y Frank accedió. Susan soltó una risita. Frank es tan decente que aceptaría que su esposa recibiera a su primer amor en su casa. Eres una esposa increíble. Es justo lo que te mereces. Si tanto te gusta Henry, ve y quédate con él. Pero Jenny, si terminan juntos, recuerda devolver esos 700.
Después del largo vuelo, Frank por fin aterrizó en Heathrow. Ni siquiera había recogido su equipaje cuando llamó su hermana. Frank pensó que solo su hermana lo recogería. Pero al salir, vio a su hermana, a su esposo y a sus padres allí. Se le saltaron las lágrimas mientras se mordía el labio y corría hacia ellos con su maleta. «Papá, mamá, ¿qué hacen aquí?» La mamá de Frank lo miró con ternura. «Frank, has bajado de peso». Su cuñado intervino, «Te extrañaban. En cuanto supieron que venías, no pudieron quedarse en casa». Frank miró a su cuñado, quien le entregó flores con dulzura, diciendo, «Bienvenido a casa, Frank». Frank tomó el ramo y lo abrazó. «Gracias, hermano». Melody, al verlo así, le alborotó el pelo con suavidad. Al venir solo a Londres, con aspecto cansado y delgado, algo serio debía de haber pasado entre él y Jenny. Pero no lo compartió para que no lo indagaran. De vuelta en la familiar calidez del hogar, rodeado de su familia, que lo quería mucho, Frank se animó. Su hermana incluso organizó una pequeña fiesta para celebrar su regreso, lo que dejó a Frank muy contento. «Ya no soy un adolescente. Esto es vergonzoso». Melody le sonrió con cariño. «Siempre serás mi hermano pequeño». Los padres de Frank asintieron, «En nuestro corazón también». Su cuñado salió con café, sonriendo, «En el mío también». Su sobrino salió corriendo de la habitación, tirando sus juguetes a un lado, gritando, «Tío, yo también, en mi corazón también». Frank lo alzó en brazos, riendo y despeinándole. Después de comer algo, Frank se fue a la cama, necesitando quitarse el cansancio y el jet lag. Al despertar bajo el sol radiante, agarró su teléfono. Estaba lleno de mensajes sin leer. Aparte de avisarle a Jack que había llegado sano y salvo, había ignorado todos los mensajes de Susan y Jenny. Abrió el chat de Susan. Había muchísimos mensajes, algunos con notas de voz, y finalmente, una disculpa pidiéndole que confirmara que lo había solucionado. Respirando hondo, Frank le devolvió la videollamada a Susan. Después de todo, aunque él y Jenny estuvieran divorciados, los Miller y los Witte tenían vínculos de larga data. Podrían seguir cruzándose. Los mayores nunca le hicieron daño, y él no podía ignorar los buenos modales como el menor. Susan contestó casi de inmediato. Frank seguía llamando a su mamá y luego dijo, «Lo siento por ti y por papá por haberlos mantenido en la oscuridad. Jenny y yo estamos divorciados». Susan guardó silencio un momento y luego dijo, «Te hicimos daño. ¿Estás en Londres ahora?» Frank asintió. Susan se disculpó en nombre de Jenny, pero dijo que no necesitaba perdonarla. «Mamá, no te sientas culpable. Es solo que Jenny y yo no estamos destinados a estar juntos. Está bien que nos detengamos aquí. Todo sigue bien». Frank notó que Susan se sentía muy culpable con él. No dijo mucho y solo mencionó que iba a desayunar antes de terminar la videollamada. Luego abrió el mensaje de Jenny. Frank vio el que decía que el divorcio era falso. Sonrió con amargura y no le respondió. El divorcio estaba hecho. No tenía mucho sentido seguir en contacto. Justo cuando estaba a punto de levantarse, recibió la llamada de Jenny. Él colgó. Ella volvió a llamar. Él colgó otra vez. Llamó por tercera vez. Frank empezaba a molestarse, así que finalmente contestó. «¿Qué pasa?» Jenny oyó el tono frío de Frank y sintió una punzada en el corazón. Parecía un desconocido. «Frank, ¿estás en Londres?» Frank frunció el ceño y repitió, «Si tienes algo que decir, dilo». Jenny se quedó atónita. Hizo una pausa antes de preguntar, «Frank, ¿qué quieres decir?» «¿Qué quieres decir?» «¿Qué quiero decir?» «¿Por qué te fuiste de casa sin decir nada?» Frank rió entre dientes, con un poco de cinismo. Antes, cuando se ausentaba un día, 2 o 3, a Jenny nunca parecía importarle. Ahora quería preguntar, ¿tengo que informarle de mi paradero a mi exesposa? Jenny dijo con firmeza, nuestro divorcio es falso. ¿No quedamos en eso? La expresión de Frank se ensombreció al responder con frialdad, Jenny, tenemos un certificado de divorcio, lo que significa que estamos divorciados. Legalmente, no tenemos ninguna relación.
Al oír las palabras de Frank, Jenny aplastó la copa de vino que tenía en la mano. Vino y sangre mezclados, manchando la alfombra. Frank, me engañaste. Me mentiste. Frank se mordió el labio, con la vista nublada. ¿Cómo pudo haberla engañado? Si hubo engaño, fue él quien lo engañó. Jenny, yo no te obligué a ir con Henry. Yo no obligué a Henry a tomar esas medidas. Los chismes del pueblo se burlaron de mí. Nunca te critiqué, nunca te cuestioné, nunca me peleé contigo. Nunca insistí en este divorcio. Tú lo pediste y yo acepté. ¿Cómo te estoy mintiendo? Al final, Frank se quedó con la voz entrecortada. Jenny sintió una punzada en el corazón. Nunca había oído a Frank hablar tanto a la vez. Nunca lo había visto tan alterado. Pero a través de sus palabras, ella lo entendió. Henry y yo estamos en el pasado. No hay nada entre nosotros. La persona que amo eres tú, Frank. Te amo. Escuchar a Jenny decir que lo amaba no hizo feliz a Frank. Le entristeció. Desde el día en que se casaron, Jenny nunca le había dicho esas palabras con sinceridad. Resulta que, después de todo, sí podía decirlas. Pero Jenny, ya no te quiero. No volvamos a contactarnos. No quiero oír tu voz ni saber nada más de ti. Frank estaba a punto de colgar cuando Jenny dijo, Frank, tenemos que hablar en persona. Hay una reunión de la Junta el viernes. Reservé un vuelo a Londres para el sábado. Hablamos cuando llegue. Cúlpenme u odienme, es culpa mía. Disculpen el malentendido. Frank, seguimos siendo marido y mujer. Frank dijo con calma, ya no somos marido y mujer, Jenny. No hagas que te odie. Colgó. Sin inmutarse, Jenny siguió llamando. Él simplemente la bloqueó, las palabras ya habían sido dichas. Esa noche, la fiesta se celebraba en el castillo. Frank dio un discurso y todos los demás bailaban y se lo pasaban genial. Pero antes de que terminara, Frank se desmayó y lo llevaron de urgencia al hospital. Su tumor había reventado y requería cirugía de emergencia. La familia esperó más de 10 horas fuera del quirófano. La madre de Frank quiso llamar a Jenny, pero Melody la detuvo. Mamá, no. Frank no quiere verla. La mamá de Frank no tuvo tiempo de averiguar qué había pasado exactamente. Su corazón estaba con Frank. Frank lo superó. Despertó en la UCI un día después. Su situación podría ser peor. Los Witte contaban con un equipo médico de primera, así que Frank regresó a casa para recuperarse. Su madre lo cuidó de cerca. Mientras revisaba su equipaje, encontró los papeles del divorcio y el diagnóstico médico de hacía más de un mes, y le rompió el corazón. Algo tan grave, y él no les había avisado con antelación. Si no hubieran llegado a Londres a tiempo, si algo hubiera ocurrido en pleno vuelo o de camino, ¿qué habría hecho Frank? Al ver la fecha en los papeles del divorcio, la madre de Frank les tomó una foto y contactó con alguien en casa para averiguar por qué se divorciaron. Al enterarse de que era por culpa de Henry, la mamá de Frank tembló de ira. No dejaré que se salga con la suya, dijo Melody. Mamá, ya nos ocuparemos de esto cuando Frank se mejore. Si Jenny no hubiera sido irresponsable, esa pequeña estrella no habría tenido nada que ver con Frank. Al final, es culpa de Jenny. La madre de Frank se lamentó. Frank se entregó por completo a ella. Nunca debía haber aceptado ese matrimonio. Melody le dio unas palmaditas suaves en el brazo a la madre de Frank para consolarla. El sábado por la mañana, cuando Jenny se dirigió al aeropuerto, ese sitio estaba cubierto de niebla y nieve. Todos los vuelos se retrasaron debido a la previsión de una fuerte tormenta de nieve, por lo que no fue posible volar durante los próximos días. Jenny canceló su vuelo y le pidió a su chofer que la llevara a nuestra ciudad, pensando que podría volar desde allí. Pero, por desgracia, un accidente de coche en la carretera le hizo perder el vuelo, y con la tormenta de nieve que también azotaba nuestra ciudad, Jenny se quedó atrapada allí. Llamó a Frank, pero no pudo comunicarse. Intentó con un nuevo número y, después de sonar un rato, por fin alguien contestó. Frank, hay una tormenta de nieve aquí. El avión no puede despegar, así que tardaré unos días en llegar. Se hizo el silencio al otro lado.
No hubo sonido durante un buen rato, y Jenny frunció el ceño levemente. Frank, ¿me escuchas? Vivian escuchó la llamada, observando a Frank dormir profundamente en la cama. Sus ojos eran fríos, como hielo milenario. Tras un largo silencio, finalmente habló en voz baja: Frank está dormido. Se lo diré cuando despierte. ¿Puedo preguntar quién llama? La voz me resultaba desconocida. No era Melody ni los blancos que contestaban las llamadas de Frank. En ese instante, Jenny sintió un torrente de sangre. ¿Quién eres?, preguntó Jenny con brusquedad. Vivian reconoció la ira en su voz, pero se limitó a reírse con indiferencia, llena de burla. ¿Quién te crees que soy yo, la persona que está aquí con él ahora mismo? Vivian habló sin prisa, despacio y con calma. La mente de Jenny se llenó de imágenes de todo tipo. Ella y Frank solo fingían estar divorciados. Sin embargo, en tan solo unos días, ya había alguien más al lado de Frank. ¿Quién eres exactamente? Aléjate de Frank. Vivian frunció los labios y colgó el teléfono. Miró a Frank en la cama. Cuando estaba a punto de guardar el teléfono, notó que Frank la observaba en silencio. Vivian se sintió un poco incómoda. Había contestado su llamada sin permiso y se había burlado de Jenny. Frank podría estar molesto. Frank, lo siento. Frank sonrió levemente. ¿Por qué lo siento? Debería agradecerle a la señorita Vivian por realizarme esa cirugía y salvarme la vida. Pensar en esa cirugía aún la ponía un poco nerviosa. Era la cirugía más peligrosa que jamás había realizado, y el paciente en la mesa era el chico que había amado en secreto durante años. Si no lo hubiera salvado, probablemente nunca habría vuelto al quirófano. Ese tumor era peligroso. Deberías haberte operado en casa. Frank la miró, y aunque esta mujer no solo era su cirujana, sino también la mejor amiga de su hermana, Frank nunca se atrevió a acercarse demasiado. La forma en que lo miraba siempre le parecía invasiva. En aquel entonces, era joven y estaba asustado sin saber por qué. En retrospectiva, fue su cariño decidido. La hermana de Frank había mencionado la forma de actuar de Vivian, y Frank tuvo una idea. Estoy divorciado de Jenny. Vivian lo miró. No se lo había contado a nadie, pero durante todos estos años había seguido de cerca la vida de Frank. Se enteró del divorcio antes que los blancos. También se enteró del tumor en su cabeza. Así que regresó al país casualmente en el mismo vuelo. Él estaba de mal humor y no la había notado. Si hubiera prestado atención, habría visto que estaban sentados muy cerca. De vuelta en la cocina blanca, esperó a que Frank les dijera que la llamaran para su revisión, pero la llamada nunca llegó. En el baile, lo invitó a bailar, y entonces él se desmayó. Al llevarlo al hospital, tenía las piernas débiles. Se repetía a sí misma que debía mantener la calma para realizar la cirugía. Mientras Frank escuchaba su relato tranquilo, frunció el ceño ligeramente, desconcertado. «Señorita Vivian, ¿ya sabía de esto?» Vivian sonrió levemente y sacó un bolígrafo del bolsillo con despreocupación. La tía vio sus papeles de divorcio en su equipaje, así que ahora toda la familia lo sabe. Frank se quedó sin palabras por un momento. ¿En serio? Vivian anotó los datos de Frank del día. Al oír sus palabras, lo miró lentamente. Frank respondió: «No es nada». El ambiente en la sala se tensó, y Vivian habló bruscamente. «Llámame Vivian, señorita Vivian». Suena demasiado distante. La mirada de Frank se movió ligeramente. ¿Es apropiado? Vivian sonrió con suficiencia, arqueando una ceja hacia Frank. «No te quiero como hermano». Elige entre Vivian y la señorita Vivian. Frank suspiró suavemente, resignado a obedecer. Las palabras del salvavidas eran ley. Vivian cerró su cuaderno y guardó el bolígrafo. «¿Qué tal si hacemos una pequeña prueba con mi nombre?», preguntó Vivian con seriedad. Frank no pudo evitar lanzarle una mirada, haciéndola reír. «Parece que tus movimientos oculares son normales. Descansa». Cuando Vivian mencionó que Frank se había despertado, su madre llegó corriendo, con los ojos llenos de preocupación, preguntándole si se sentía mal, tenía hambre o necesitaba agua. Cada pregunta transmitía preocupación.
Frank se sentía culpable y cariñoso a la vez. Mamá, estoy bien. Vivian dijo que mi recuperación va bien. La mamá de Frank le apretó la mano con fuerza. Con las palabras de Vivian en mente, Frank dudó, pero decidió hablar. Mamá, Jenny y yo estamos divorciados. Perdón por no decírtelo antes. La mamá de Frank asintió suavemente. Ya lo sabemos. ¿Pero por qué no nos dijiste algo tan importante? Yo podría con ello, insistió Frank. Después, necesitando descansar, Frank tomó un sorbo de avena antes de volver a acostarse. Después de que su madre se fuera, Frank tomó su teléfono y vio mensajes de un número desconocido. Frank, ¿quién era esa mujer? ¿Siempre quisiste el divorcio? ¿Por qué? Me querías mucho. ¿Por qué? Compré un boleto para salir de Ciudad Z. Estaré en Londres pasado mañana. Podemos vernos y charlar. Frank respiró hondo. En su estado actual, no quería ver a Jenny. Revisando su WhatsApp, de repente vio aparecer un nombre, Vivian. Cuando la agregué a WhatsApp, me envió un signo de interrogación. ¿Vivian? Recibí una respuesta rápida. Soy yo. Frank leyó las dos palabras, sin saber qué decir. Vio los puntos escritos al otro lado. Y después de un rato, llegó otro mensaje. ¿Algo pasa? Frank respondió que nada. Después de un momento, Vivian envió otro mensaje. ¿De verdad nada? ¿Quieres que le diga a Melody que te busque un lugar tranquilo para recuperarte? Frank se quedó sin palabras. ¿Me instalaste una cámara en el cerebro durante la cirugía o algo así? Vivian no pudo evitar reírse entre dientes ante el mensaje de Frank. Al día siguiente, habló con Melody y llevó a Frank a su finca. No estaba muy lejos, lo cual era conveniente para que los White lo visitaran, pero Jenny no podría verlo. Nadie de los White quería que Frank volviera a ver a Jenny. Sobre todo cuando Frank estaba tan débil, no ayudaría a su recuperación. Jenny corrió a Londres, sabiendo la dirección de los White. Fue directamente. El rostro de Melody se agrió cuando Jenny apareció, pero aún así la dejó entrar. En cuanto Jenny entró, notó que solo Frank logró esbozar una leve sonrisa profesional al hablar con ella. Los demás White se quedaron impasibles. Jenny, ¿qué te trae por Londres?, preguntó el padre de Frank, dejando a Jenny sin palabras. Los White sabían que ella y Frank estaban divorciados, por supuesto. Frank no se callaría nada al respecto. Pensándolo bien, ella respondió con tono serio. Mamá, papá, vine a buscar a Frank. La mamá de Frank se burló. Estás divorciado, no podemos aceptar que nos llames mamá y papá. Además, como estás divorciado, Frank es un hombre libre. ¿Qué te hace pensar que puedes recuperarlo? Recordando las palabras de su madre, se preguntó si tendría el valor de decirles a los padres de Frank que el divorcio era falso. No se atrevió a decir que era un divorcio falso. Tras una pausa, finalmente dijo, sé que tienen toda la razón para culparme, pero hay un malentendido entre Frank y yo. Nunca quise divorciarme de Frank. Su madre no iba a edulcorarlo. Se burló, levantando la mirada. ¿Un malentendido? ¿Qué malentendido? ¿Dices que nadie te obligó a conseguir los papeles del divorcio? Jenny miró a la mamá de Frank, se mordió el labio y luego dijo con firmeza, mamá, Frank y yo nos divorciamos de mentira. Lo planeamos. Melody no pudo seguir escuchando, su expresión se volvió gélida. Jenny, ¿ese era tu plan? ¿Frank sugirió un divorcio falso? ¿O fuiste tú? Jenny no pudo decir nada. Melody rió entre dientes, sin decir palabra. Así que fuiste tú quien propuso el divorcio falso. Frank es un buen tipo. Es joven y estudió en el campo. No ha conocido a mucha gente, y estaba enamorado de ti. Sabías que le gustabas, que te amaba, así que te aprovechaste de su amor para manipularlo. ¿Crees que estamos todos muertos? Fuera. Jenny observó la ira de Melody y sintió un escalofrío. Se mordió el labio y dijo, sé que le hice daño a Frank, pero lo amo. Puedes hacerme lo que quieras, pero déjame ver a Frank. Necesitamos hablar.
Los blancos guardaron silencio. Frank esbozó una sonrisa profesional mientras miraba a Jenny. Jenny, no somos nosotros quienes te impiden ver a Frank. Está de vacaciones, no está en casa. Llámalo tú mismo y quedamos en verlo. Ya son adultos. Depende de ustedes. Vamos a almorzar. ¿Te quedas, oh? Jenny vio sus expresiones. Frank no debía estar en casa si lo decía él mismo. Naturalmente, no se quedaría a comer. Después de que Jenny se fue, intentó llamar y enviar mensajes a Frank, pero era como enviar mensajes al vacío. Esperó cerca de la casa de los blancos, pero no vio a Frank. Fue entonces cuando empezó a creer que realmente no estaba en casa. Frank se enteró de que Jenny estaba en Londres. En su estado de debilidad, no quería verla, así que la evitó. Pasaron más de 10 días y Melody apareció. ¿Jenny te ha vuelto a contactar? Todavía no se ha ido, sigue rondando por casa de nuestra familia todos los días. Frank miró a Melody y respiró hondo. A veces me dan ganas de llamar a la policía. Melody le dio unas palmaditas suaves. Si no fuera por el tío, ya los habría llamado. ¿Cómo te estás recuperando? Te ves mejor que hace unos días. Mientras hablaba, Melody evaluó a Frank, frunciendo ligeramente el ceño. Incluso te ves un poco más saludable. Frank rió entre dientes con torpeza. Vivian cocina bastante bien. Últimamente, me obliga a comer bocadillos por la noche. Después de que Frank lo mencionara, Melody pareció desconcertada. ¿Qué dijiste? ¿Vivian sabe cocinar? ¿Sabe preparar comida? Frank hizo una pausa y luego le preguntó a Melody. ¿Verdad? Lleva viviendo de nuestra casa desde adolescente. Siempre decía que no sabía cocinar, que venía solo a comer. Nunca me ha preparado un solo plato. ¿Qué te ha estado preparando? Frank se sorprendió al saber esto de Vivian. Al ver a su hermana en un ataque de celos, Frank decidió guardar silencio. Melody echó un vistazo a su alrededor y preguntó, ¿dónde está Vivian? Y dicho esto, se levantó para buscarla. Vivian estaba abajo, en la cocina. Melody, acostumbrada a encontrarla en el segundo o tercer piso, había subido directamente sin mirar la cocina. Bajó corriendo y encontró a Vivian con gafas. Con las mangas arremangadas y el delantal atado, completamente concentrada en cortar pescado y quitarle las espinas. Melody se acercó y vio que las lonchas eran finísimas, casi transparentes. ¿Qué estás haciendo? Gachas de mariscos, respondió Vivian con naturalidad. Melody la agarró del cuello, con una expresión de profunda sorpresa. ¿Sabes hacer gachas de mariscos? Te he alimentado durante tantos años y ni siquiera he probado tu arroz frito. Vivian la apartó con suavidad y dijo con una mirada cómplice, ¿crees que mereces comer mi comida, Melody? Somos amigas desde hace siglos, y si lo valieras, ya habrías comido. Ve a reflexionar sobre por qué no lo has hecho. Melody entrecerró los ojos, observándola atentamente. ¿En serio? Vivian se ajustó las gafas con el dorso de la mano y se rió. No estoy bromeando. Melody respiró hondo, observando en silencio a su viejo amigo, pensándolo bien. No se le ocurrió ninguna razón para discutir. Se acaba de divorciar, ¿verdad? Ya está divorciado. Melody sonrió con suficiencia. Todos estos años y nunca me fijé en ti, pequeña. Vivian la ignoró, riendo distraídamente. Mientras Melody se alejaba de la finca, de repente recordó que no había hecho lo que había venido a hacer, sugerirle a Frank que conociera a Jenny y luego despedirla. Su presencia merodeando por la puerta todos los días era irritante. Pensando en esto, Melody dio la vuelta al coche. Frank asintió ante la sugerencia de su hermana. Esa tarde, Frank estaba de bastante buen humor. Se cambió de ropa, se puso un sombrero y Vivian lo llevó a un café que lo esperaba cerca. Frank se acomodó en el café, pidió un postre y le envió la dirección a Jenny. Fue un largo viaje, así que Jenny tardó más de 20 minutos en llegar. Caminó derecho, vigilando a Frank en la esquina. Frank. La miró con calma. Siéntate, ¿qué quieres tomar? Jenny se giró para pedir un café.
Antes de que pudiera hablar, Frank dijo, Melody me dijo que estabas afuera de mi casa esperándome. Medio mes y sigues sin estar en casa. ¿Henry ya terminó con sus acrobacias suicidas? Jenny hizo una pausa y luego dijo, ¿así que estás enfadada conmigo por lo de Henry? Frank rió entre dientes. Debería haberlo pensado mejor antes de sacar el tema. Jenny, nunca pensé que hablar contigo sería como hablar con una pared. Digo una cosa, respondes algo irrelevante. Su rostro se ensombreció al oír las palabras de Frank. Ella lo observó en silencio. Parecía haber engordado un poco, pero se veía algo frágil. Llevaba un sombrero que no era como el del viejo Frank. Estaba a punto de preguntar, pero Frank la interrumpió. Estoy aquí. Di lo que necesites. Pregunta lo que quieras. Miró su reloj. Estoy un poco cansado. Me gustaría irme en 40 minutos. A Jenny le temblaron los labios. Entonces, ¿no piensas volver conmigo? Frank asintió. Así es. ¿Por qué? Frank se rió a carcajadas, frunciendo el ceño. ¿Por qué crees, Jenny? ¿Por qué no volvería? ¿Por Henry? No hay nada entre nosotros. Solo lo ayudé por un accidente. ¿En serio? ¿Tuviste que divorciarte de mí para ayudarlo? Te pedí que me acompañaras al hospital y no dijiste ni una palabra antes de ir directo a la ciudad R. Habíamos quedado en la Salle y te fuiste a tomar un café, pero no apareciste. ¿No dijiste que nos veríamos después? Jenny habló en voz baja. Lo siento, fue mi error. Frank negó levemente con la cabeza. Ya no le importaba. Jenny no podía arreglarlo con una simple disculpa. El divorcio significaba que estaban mejor separados, sin necesidad de disculpas. No busco una disculpa. Solo doy un ejemplo. Jenny, mi corazón está muerto. No necesito disculpas. No quiero perdón. Ya no quiero verte. La voz de Frank era áspera, mientras Jenny se mordía el labio, con los ojos enrojecidos. Frank, ¿por qué tu amor se desvaneció tan rápido? Estoy desprevenida e indefensa. ¿En serio, Jenny? Al menos yo te quería. ¿Y tú? ¿Me pisoteaste y luego tuviste el descaro de ser cariñosa delante de mi familia? ¿Cómo puedes decir que me quieres? Jenny se quedó paralizada, atónita ante las palabras de Frank. ¿De verdad lo estaba maltratando en su matrimonio? No lo había hecho. No había mantenido contacto con Henry durante años. Se mantenía dentro de los límites de una mujer casada. Henry podía haber sido especial, pero nunca superior a Frank. Ella solo quería que Henry viviera bien. Hay malentendidos entre nosotros. Puedo disculparme por Henry, pero te quiero mucho, o no estaría aquí. Frank se cubrió la cara con las manos y finalmente las bajó. Me encantaría ignorar a Henry, pero no puedo. Antes del desastre, ¿con qué frecuencia viajábamos? ¿Planificaste algún aniversario? ¿Organizaste mi cumpleaños? Hablamos de deseos en la Salle años atrás, y nunca sucedió. Tuve que esperar el inesperado incidente de Henry para ver con claridad. Aquello a lo que me había aferrado era en vano, sin valor. Jenny se sentía asfixiada por el peso en su pecho. No tenía palabras ni defensas ante las acusaciones de Frank. Entonces, cuando hablé de un divorcio falso, ¿pensabas en uno real cuando fuiste a buscar los papeles? Así es. Ya había contratado a un abogado para hablar del divorcio, pero aún no me había decidido. Entonces sugeriste un divorcio falso. Jenny, estábamos destinados a separarnos. Jenny se arrepintió. Si hubiera sabido que pensabas así, no habría sugerido un divorcio falso. Bueno, me alegro de que hayamos terminado. Frank suspiró aliviado. Jenny, terminemos aquí. Nadie creería que me amas con tu comportamiento. Deja de gritar consignas, es nauseabundo. Mantengamos la cordialidad cuando nos encontremos. Después de que Frank terminó de hablar, Jenny negó con la cabeza repetidamente. Frank, no es así, para nada. Me equivoqué antes. Dame otra oportunidad, cambiaré, te lo prometo. Habló desesperada,
con las palabras entrecortadas. Frank sintió una repentina oleada de asco. Debería irme. Tú también. Frank estaba a punto de irse, pero Jenny lo sujetó. Estaba demasiado débil para resistir, así que se quedó sentado en silencio. Se quitó el sombrero lentamente, dejando al descubierto una cabeza calva con una cicatriz quirúrgica. Parecía un ciempiés. Jenny palideció de la sorpresa. ¿Qué te pasó? Frank sonrió con tristeza. Jenny, el día que te llamé al hospital fue porque me diagnosticaron un tumor cerebral. Necesitaba cirugía urgente, necesitaba la firma de un familiar. Podría haber muerto en la mesa de operaciones, pero fuiste a ver a Henry. Jenny retrocedió, negando con la cabeza. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué habría pasado si te lo hubiera contado? Jenny, habrías terminado diciéndome, Frank, ahora incluso finges estar enfermo. Qué suerte que regresé a tiempo. El ataque ocurrió cuando estaba con mi familia y sobreviví. Jenny, ya no te quiero. Deja de molestarme. Jenny se quedó allí como si la hubieran hundido en un infierno. Al ver la cicatriz quirúrgica de Frank, se dio cuenta de que lo había perdido para siempre. Tras enfrentarse a la vida y la muerte, Frank la había dejado ir por completo. Una vez la amó tanto, pero ahora estaba acabado. Estaba frenética, sus palabras eran caóticas. Quería quedárselo, pero no tenía más opciones. Frank, esto no es justo. Me sentenciaste sin decir nada. No es justo para mí. ¿Justo? Jenny, no te dije que quería el divorcio y lo conseguimos. Igual que no me dijiste que te casaste conmigo sin amarme. Tú eras una cosa y yo otra. Si lo analizas bien, soy yo quien salió perjudicado. ¿Quién me devolverá esos 5 años? Jenny se sintió completamente desesperanzada. Preguntó con incredulidad, ¿viste lo que había dentro de la figura del oso? Frank no respondió, solo la miró fijamente. Su mirada la atravesó como una espada, dejándola sin donde esconderse. Frank, eso no cuenta. En aquel entonces yo. Se puede decir que en aquel entonces no cuenta, pero los 5 años de nuestro matrimonio coincidieron con lo que escribiste y ocultaste en esa cifra. Sabía de tu frialdad y solo esperaba que algún día cambiara. Eso es todo. Frank se puso el sombrero, cogió su bolso y se levantó. Pagó la cuenta y salió del café. Vivian ya había dado la vuelta con el coche, esperándolo. Al verlo salir, Vivian se bajó, abrió la puerta y abrochó a Frank. Colocó su bolso en el asiento trasero. Jenny observó a la mujer, recordó la voz del teléfono y salió corriendo a perseguirlos. Frank, ¿quién es ella? Vivian acababa de abrir la puerta, pero al oír la pregunta de Jenny, respondió con frialdad, soy su admiradora. ¿Tienes algún problema con eso, ex esposa? Si las miradas mataran, Jenny habría matado a Vivian 1000 veces. Vivian se rió de Jenny. Vuelve pronto a casa. No quiero que pase nada malo en el Reino Unido. ¿Y tú? La mirada de Vivian era penetrante. Odiaba a Jenny, la había odiado durante 5 años, y ahora la encontraba aún más desagradable. Si Jenny seguía merodeando por Londres molestando a Frank, los blancos no podrían hacer nada, pero Vivian sí. Al escuchar a Vivian, Frank dijo, Vivian, vámonos. Como algunos familiares mayores no usaban mucho las redes sociales, Frank publicó rápidamente una actualización de estado desde el coche para anunciar su divorcio de Jenny. Después, guardó el teléfono y se recostó para echarse una siesta. ¿Cansado? ¿Quieres estirarte y dormir atrás?, preguntó Vivian preocupada mientras conducía. Frank abrió los ojos y la miró sonriendo. Ya casi llegamos. Puedo aguantar. Su teléfono vibró con mensajes de WeChat, probablemente preguntas sobre el divorcio. Demasiado cansado para responder, decidió apagarlo. Henry inició sesión en la cuenta alternativa de Jenny y vio el anuncio de divorcio de Frank, compartiéndolo de nuevo. Entonces alguien especuló que el divorcio de Frank y Jenny era reciente, no anterior, alegando que era para limpiar el nombre de Henry de ser el otro hombre. Una vez que surgió esa idea, la gente recordó haber visto a Frank y Jenny en la oficina de asuntos civiles el día que Frank publicó el estado. ¿Y Henry? Había estado con Jenny todo el tiempo.
La agencia de Henry necesitaba aclarar las cosas y necesitaba la cooperación de Jenny. En ese momento, solo Jenny y Frank, dando un paso al frente, podían defender a Henry con firmeza. Pero Jenny desapareció. Henry no pudo contactarla, así que su agencia no tuvo más remedio que compartir la publicación de Frank. Incluso mencionaron que quienes difundieran el rumor recibirían una carta de un abogado y todo eso. Jack sabía del desmayo de Frank en Londres. Corrió allí en cuanto lo supo, vio a Frank en la UCI y esperó a que se recuperara antes de dirigirse rápidamente a Hong Kong para una reunión. Jack sabía perfectamente por qué Frank publicó esa actualización, el falso divorcio con Jenny, y ahora la farsa se ha vuelto real. Jenny está atrapada en Londres y no volverá, y Jack ha bromeado con Melody al respecto varias veces. Jenny la cagó, pero Henry no ha mejorado mucho. Sigue provocando problemas. Si no estaba todo planeado, ¿por qué llamó a Jenny primero cuando se puso feo? Si Jenny hubiera ido al hospital, Frank se habría operado en el campo, y quizá no habría acabado en semejante lío. Al recordar el incidente que Frank tuvo al día siguiente de llegar a Londres, Jack sintió un escalofrío. Al ver que Henry y su agencia difundían la publicación de Frank en línea, Jack quiso responder directamente, pero decidió respetar la decisión de Frank. Primero contactó con Melody. Ella fue clara. Frank es bondadoso, pero ellos, los blancos, no se dejan amedrentar. Melody le dijo a Jack que no llamara a Frank. Hablaría con él cara a cara para una mejor comunicación. Jack estuvo de acuerdo. Melody le habló a Frank sobre Henry. Frank parecía indiferente. Melody dijo, no pueden encontrar a Jenny, así que te están usando, Frank. No seas tan amable. Frank miró a Melody, tras haber sobrevivido a un roce con la muerte, y le dijo que ya no importaba. Le dijo que no le importaba lo que hiciera y que solo se concentraba en recuperarse. Ya se había entregado demasiado en su relación con Jenny. Desde que se soltó, ni siquiera le echó un vistazo. Poco después de que Henry compartiera la publicación, Jack le aclaró las cosas en línea a Frank. Dijo que Frank se estaba recuperando de la cirugía y que él se encargaría de la respuesta. Esa publicación formaba parte del acuerdo de divorcio. Frank no tuvo otra opción. El día del accidente de Henry, Frank descubrió que tenía un tumor, pero estaba deseando que Jenny estuviera allí para la cirugía, ya que el agente de Henry se la había llevado. Jack etiquetó a Henry y a su agencia y les preguntó por qué contactaron primero a la esposa de otra persona en lugar de a los directivos de su propia empresa. ¿Fue esto premeditado? La publicación de Jack dejó caer dos verdades. El divorcio inicial fue falso y el divorcio real ocurrió el mismo día de la publicación. Sus preguntas también despertaron sospechas sobre si Henry contactó a Jenny y si el accidente fue planeado. Al ver la actualización de Jack, Johnny se quedó sin palabras, mientras que Henry, furioso, rompió su taza y maldijo a Jack. ¿Quién se cree que es? ¿Metiendo la pata? Johnny estaba sumido en sus pensamientos cuando Henry le gritó. ¿Qué miras con esa mirada? Piensa en una solución. Justo cuando Johnny estaba a punto de responder, sonó su teléfono. Era el jefe, que convocaba una reunión para hablar sobre las tareas de Henry. Johnny se sintió un poco incómodo y preguntó con valentía, «Jefe, ¿hay un nuevo plan de trabajo?» Henry se animó a escuchar. Ambos oyeron una risita entre dientes, «Vengan rápido. Todos los clientes quieren cancelar con la agencia de Henry, y tenemos que pagarles una indemnización porque todo es culpa de Henry». Para cuando llegaron Johnny y Henry, los departamentos de marketing y relaciones públicas, y el jefe, estaban esperando en la sala de conferencias. Al entrar, el jefe de relaciones públicas le disparó a Johnny y le lanzó una mirada acusadora. No nos quedamos de brazos cruzados. Pero antes de que pudiéramos responder, alguien lo hizo estallar. ¿En serio, Henry, por qué compartiste la publicación de Frank? ¿Pensabas que nadie se daría cuenta? Los papeles de divorcio tienen fecha. Henry nunca había lidiado con tanta ira y respondió bruscamente. Si no actuamos, ¿cuál es su brillante plan, equipo de relaciones públicas? Había un plan, respondieron, pero ahora es demasiado tarde. Las marcas quieren salir. ¿Henry ya contactó a Jenny? Si ella pudiera presentarse para apoyar o pagar las multas, podría haber una oportunidad.
Jenny apareció más de 2 semanas después. Alguien la vio junto al río, y Henry corrió hacia ella, pero no la vio. Al regresar, la encontró en su villa. Henry la abrazó con fuerza. «Jenny, ¿dónde estabas? ¿Cómo te convertiste en esto?» La mirada de Jenny era distante, solo observaba en silencio, sin resistirse ni responder. Después de un rato, Henry lloró. Estaba muerta de preocupación. Jenny se sintió paralizada. La imagen de la cicatriz de Frank no dejaba de aparecer en su mente. Si Frank no hubiera llegado temprano y hubiera tenido suerte, su situación la habría hecho sentir culpable para siempre. Frank la amó tanto que probablemente aún la amaba, pero la presencia de Henry lo había decepcionado. «Casémonos». La suave voz de Jenny resonó en la villa vacía. Henry se quedó paralizado, y luego, con lágrimas de alegría, la abrazó con fuerza. «Sí, casémonos». El contrato de Henry con la empresa se formalizó, aunque tuvo que pagar una multa. Susan siempre había dicho que no le gustaba que Jenny saliera con chicos del mundo del espectáculo, así que él pensó que aprovecharía esta oportunidad para desconectar. Estaba ocupado organizando la boda, preparándolo todo para el gran día. Pensó que Jenny estaría encantada de unirse a él en la planificación, pero no fue así. Jenny solía trabajar hasta tarde en la oficina y llegaba a casa solo para desplomarse en la cama. Todos los días, Henry preparaba sopa para la resaca y bocadillos caseros para cuando Jenny regresara, pero ella apenas los probaba. Incluso con una boda a la vista, ambos dormían en habitaciones separadas. Parecía que, aunque el matrimonio era el plan, Jenny se distanciaba cada vez más de él. Con la llegada del año nuevo, Henry compró regalos. Pensó que, como iban a casarse, Jenny acabaría llevándolo a conocer a los Miller. Pero a medida que se acercaba el año nuevo, Jenny no había mencionado ningún plan para visitarlos. Henry preguntó, «¿Vas a casa para año nuevo?» Jenny asintió levemente. Henry esperó a que lo invitara, pero no lo hizo. Ni siquiera preguntó dónde estaría para las vacaciones. «¿Les contaste a tus padres sobre la boda?», preguntó Henry. Jenny levantó la vista con una mirada fría, sin mostrar entusiasmo por su futuro matrimonio. «¿Por qué deberíamos contarles de nuestra boda?», respondió ella. Henry, desconcertado, preguntó, «Jenny, ¿qué te pasa? Desde que regresaste la última vez, te has comportado de forma extraña». «¿Extraña en qué sentido?», preguntó Jenny. «Pareces molesta». «¿Pasó algo en el trabajo?» «Puedes hablar conmigo», le ofreció Henry para apoyarla. Jenny solo sonrió levemente. «Es solo que después de todos estos años, siento que he fracasado». Eso fue todo lo que Jenny comentó. Henry asumió que se refería a ellos y la tranquilizó con dulzura. «Estaremos juntos todos los días de ahora en adelante. Dejemos atrás el pasado». Jenny no dijo nada. En Nochevieja, justo a la medianoche, Jenny le envió un mensaje a Frank, «Feliz año nuevo, Frank». Frank borró el mensaje inmediatamente. Después de Año Nuevo, Jack le dijo que Jenny y Henry se casarían el 1 de mayo. Frank se sintió indiferente, pues se dio cuenta de que ya no sentía nada al respecto. Henry planeó toda la boda él mismo. El día de la boda, Jenny no invitó a amigos ni familiares, pero sí llamó a los medios de comunicación. Durante los votos, Henry, entre lágrimas, aceptó casarse con Jenny, hablando de su largo camino juntos. El oficiante se giró entonces hacia Jenny, con las cámaras enfocándola, y le preguntó si aceptaría. Con frialdad, dijo, «No lo sé». Aunque los amigos de Jenny no estaban allí, Henry se había lanzado a invitar a todos sus conocidos, dejándolos atónitos. Henry también estaba atónito. Su voz temblaba. «Jenny, ¿qué dices?» «Dije que sí».